Antonio Barbosa estaba sentado en su furgoneta maltratada, estudiando el mapa en la pantalla del navegador. La moraleja, urbanización exclusiva, las llaves doradas, lugares a los que lo llamaban muy rara vez. Los clientes adinerados normalmente preferían grandes empresas con reputación impecable, no electricistas particulares como él. 35 años de vida, 15 de los cuales había dedicado a trabajos de instalación eléctrica, le habían enseñado mucho. Antonio sabía determinar el carácter de una persona por su casa, entender las relaciones familiares por pequeños detalles del interior, leer entre líneas lo no dicho. Estas habilidades le habían salvado más de una vez en el trabajo, ayudándole a encontrar el enfoque con los clientes más caprichosos. Pero hoy algo no estaba bien. La voz del cliente por teléfono sonaba nerviosa, preguntó varias veces cuándo exactamente vendría el técnico e insistió en que los trabajos se realizaran lo más rápido y discretamente posible. Entienda, tenemos una niña en casa, explicaba el hombre. No nos gustaría molestarla con ruidos innecesarios. Entonces a Antonio le pareció la preocupación de un padre cariñoso. Ahora, acercándose a las verjas del palacete, recordó esas palabras y por alguna razón sintió una ligera inquietud. Las macizas verjas de hierro forjado se abrieron lentamente a los lados, mostrando una imponente villa de 3 plantas de ladrillo rojo. Césped cuidado, senderos de piedra natural, parterres con plantas exóticas, todo hablaba del gusto impecable y los considerables medios de los dueños. Antonio aparcó junto a la entrada principal y sacó del maletero una pesada caja de herramientas. Su ropa de trabajo parecía demasiado simple ante este lujo, pero hacía tiempo que había dejado de acomplejarse por eso. El trabajo es trabajo, y la maestría no depende del precio del traje. La puerta la abrió un hombre alto e intelectual de unos 50 años con pelo canoso. Un traje caro le sentaba perfectamente, un reloj de oro brillaba en su muñeca, y su postura segura delataba la costumbre de mandar. ¿Antonio García? La voz era agradable, pero se sentía cierta tensión. Doctor Castillo, Íñigo Serrano. Me alegro mucho de que haya podido venir tan rápido. Buenas tardes, Antonio estrechó la mano tendida, notando el firme apretón. Por teléfono mencionó problemas con la electricidad en el desván. Sí, imagínese, por tercer día consecutivo salta el automático. Y ocurre en el momento más inoportuno, por la tarde, cuando toda la familia está en casa. Mi esposa ya se está poniendo nerviosa, teme un cortocircuito. Castillo condujo a Antonio por el espacioso recibidor. Los suelos de mármol reflejaban la luz de la lámpara de araña de cristal, los muebles caros estaban colocados con gusto y en las paredes colgaban cuadros en marcos dorados macizos. Pero lo que más llamaba la atención eran los numerosos diplomas y premios, bellamente enmarcados y colocados en lugar de honor. Impresionante colección, observó Antonio, examinando los diplomas. Resultado de muchos años de trabajo, respondió Castillo con visible orgullo. Soy psicólogo infantil de primera categoría, doctor en ciencias psicológicas. Me especializo en trabajar con niños traumatizados. Este premio es por desarrollar metodologías innovadoras de terapia de traumas infantiles. Trabajo muy importante, dijo Antonio sinceramente. Como padre de 2 niñas pequeñas, entendía el valor de las personas que habían dedicado su vida a ayudar a los niños. ¿Consigue curar a muchos niños? Oh, los resultados superan todas las expectativas, los ojos de Castillo se encendieron con un fuego extraño. Mis métodos permiten estudiar la naturaleza del trauma infantil desde dentro, entender los mecanismos de formación de miedos y fobias. Es un enfoque revolucionario de la psicología infantil. Algo en el tono del doctor inquietó a Antonio, pero no quiso profundizar en el tema. La ética profesional no le permitía hacer preguntas innecesarias sobre la vida personal de los clientes. El desván está aquí, Castillo señaló una estrecha escalera de madera en el rincón del recibidor. El cuadro eléctrico también está allí. Por favor, trabaje con cuidado. La casa es antigua, tiene muchas cosas antiguas. Subiendo arriba,
Antonio encendió una linterna potente y miró alrededor. El desván resultó ser más espacioso de lo esperado. Bajo el mismo techo se extendían macizas vigas de roble y el espacio estaba lleno de cajas, muebles viejos, alfombras enrolladas y diversos trastos, imagen típica para casas de este tipo. El cuadro eléctrico se ubicaba en el rincón más alejado, parcialmente oculto tras una pila de cajas de cartón. Antonio las movió a un lado y abrió la tapa metálica. El esquema era bastante complejo. La casa evidentemente había sido reconstruida y modernizada varias veces. El problema se descubrió rápidamente. Uno de los cables que llevaban al sótano estaba aplastado por una viga vieja. El aislamiento estaba dañado, y con mayor humedad se producía un cortocircuito. Nada crítico, pero el trabajo requería cuidado y tiempo. Antonio sacó las herramientas y se puso manos a la obra. Primero había que desenergizar la sección dañada, luego liberar cuidadosamente el cable y reemplazar el aislamiento estropeado. Tenía que trabajar en una posición incómoda, agachado bajo las vigas bajas. Media hora después el problema principal estaba solucionado. Antonio verificó todas las conexiones, se aseguró de que el automático ya no saltara y comenzó a recoger las herramientas. Fue justo en ese momento cuando ocurrió lo que cambió toda su vida. Retrocediendo, accidentalmente enganchó con el pie una tabla del suelo en el mismo rincón del desván. La vieja tabla se levantó ligeramente, dejando al descubierto una pequeña rendija en el suelo. La curiosidad pudo más, en la rendija blanqueaba algo. Antonio levantó cuidadosamente la tabla y alumbró con la linterna en el agujero formado. Allí, cuidadosamente doblada en una pila, había un montón de dibujos infantiles. El primer dibujo lo hizo tensarse. Con lápices de colores estaba dibujada una niña pequeña con pelo largo y oscuro, sentada en una jaula. La jaula estaba dibujada con mucho detalle, con barras gruesas y un candado macizo. La cara de la niña expresaba horror y desesperación, de sus ojos corrían lágrimas. Abajo de la hoja con letra infantil irregular estaba escrito: "Sálvenme. Duele. Tengo miedo". Las manos de Antonio temblaron cuando fue pasando el resto de los dibujos. En cada uno se representaba la misma niña en diferentes situaciones, pero todas estaban unidas por el tema común del miedo y la indefensión. La niña atada a una silla. La niña extendiendo las manos con súplica de ayuda. La niña huyendo de una figura oscura de un hombre adulto. Las inscripciones se volvían cada vez más desesperadas: "Ayuden, tío Íñigo es malo, no quiero ir al sótano, mamá, sálvame". Tío Íñigo, así podría llamar al doctor Castillo una hija adoptiva. Antonio sintió como un escalofrío de horror le recorrió la espalda. ¿Qué pasaba en esta casa? ¿Qué obligaba a la niña a dibujar tales cuadros terribles? Rápidamente sacó el teléfono y fotografió cada dibujo, procurando no hacer ruido. La cámara del teléfono apenas se las arreglaba con la mala iluminación, pero las imágenes resultaron suficientemente nítidas para distinguir todos los detalles. El último dibujo resultó ser el más terrible. En él estaba dibujada una niña acostada en una mesa y al lado estaba una figura en bata blanca con algunos instrumentos en las manos. La inscripción decía: "El doctor hace daño. Mucho daño". Antonio devolvió cuidadosamente los dibujos a su lugar y arregló la tabla, procurando no dejar rastros de su intervención. El corazón latía tan fuerte que temía que sus latidos se oyeran abajo. Bajando del desván, trató de tranquilizarse. Castillo lo esperaba abajo junto a la escalera y Antonio notó que el doctor estudiaba atentamente su cara, como tratando de leer sus pensamientos. ¿Qué tal? ¿Conseguiste encontrar el problema? La voz sonaba normal, pero en los ojos brilló algo vigilante. Todo en orden, Antonio trataba de hablar tranquilo, aunque por dentro todo temblaba. El cable estaba aplastado por una viga. Reemplacé la sección dañada, ahora todo debería funcionar normalmente. Excelente. Castillo parecía satisfecho. Elena. Gritó hacia la cocina.
¿Puedes prepararte para nuestro Salvador? De la cocina salió una mujer de unos 45 años, atractiva, con una cara buena y abierta. En las manos tenía una bandeja con un hermoso juego de té y galletas caseras. Llevaba un vestido casero simple, pero incluso con él se veía elegante. Elena Jiménez, mi esposa, la presentó Castillo. Es maestra de primaria en uno de los mejores colegios de la ciudad. Mucho gusto conocerla. Elena tendió a Antonio una taza con té aromático. Muchas gracias por responder tan rápido a nuestra llamada. Ya empezábamos a preocuparnos, hay una niña pequeña en casa y la electricidad siempre es peligrosa. No hay de qué, Antonio aceptó el té, pero sus manos aún temblaban ligeramente. Trabajo normal. Tenemos una hija adoptiva, dijo Elena con innegable orgullo y amor. Luz, 8 años. La adoptamos hace 2 años y medio de un orfanato. Pasó por muchas dificultades en su primera infancia, pero ahora es nuestra pequeña princesa. ¿Verdad, Íñigo? Por supuesto, querida, Castillo asintió, pero Antonio notó que su sonrisa era forzada. Luz está haciendo progresos maravillosos. Mi preparación profesional ayuda mucho en su educación. Luz. Llamó el doctor. Ven a conocer al tío electricista. Del pasillo salió lentamente, como de mala gana, una niña delgada con pelo largo y oscuro y grandes ojos marrones. Antonio la reconoció inmediatamente, exactamente tal niña había visto en los dibujos. Bajo los ojos se marcaban ojeras oscuras y en su mirada se leían miedo y desconfianza. La niña se mantenía lo más cerca posible de Elena, como buscando protección, y evitaba cuidadosamente mirar a Castillo. Cuando el doctor dio un paso hacia ella, Luz retrocedió instintivamente. Hola, dijo en voz baja, sin levantar los ojos. Hola, Luz. Antonio se puso en cuclillas para estar a su nivel. Eres una niña muy guapa. ¿Cuántos años tienes? 8, respondió apenas audible. Yo también tengo hijas, tienen 5 años. También son muy guapas, como tú. En la cara de la niña pasó una sonrisa apenas perceptible, pero cuando Castillo se acercó más, se tensó de nuevo y se apretó contra Elena. Luz todavía es tímida con los desconocidos, explicó Elena, acariciando tiernamente la cabeza de su hija. Pero estamos trabajando en eso. Íñigo usa los métodos más modernos de psicología infantil. Sí, los resultados ya son notables, asintió Castillo. Luz se ha vuelto mucho más obediente. ¿Verdad, pequeña? La niña se estremeció al sonido de su voz y se apretó aún más contra su madre adoptiva. Antonio observaba esta escena familiar y la inquietud en su alma crecía cada segundo. El comportamiento de la niña, su miedo al padre adoptivo, los dibujos encontrados, todo se componía en un cuadro aterrador. Tengo que irme, dijo, terminando el té. El trabajo está hecho, todo debería funcionar normalmente. ¿Cuánto le debemos? Castillo sacó una cartera de cuero cara. 50 euros, Antonio mencionó el precio estándar por tal trabajo. Tome 75, el doctor le tendió el dinero. Por la rapidez y calidad del trabajo. Al despedirse, Antonio miró una vez más a Luz. La niña lo miraba con grandes ojos asustados, y le pareció que en ellos había una súplica de ayuda. El camino a casa se convirtió en una pesadilla. Antonio no podía sacarse de la cabeza lo visto, los ojos asustados de la niña, sus dibujos llenos de desesperación, como se acurrucaba contra su madre y tenía miedo de su padre. Cada semáforo, cada atasco daba tiempo para nuevas reflexiones torturantes. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si los dibujos eran simplemente fruto de la imaginación infantil y el miedo de la niña se explicaba por su difícil pasado en el orfanato? Castillo era un psicólogo respetado, doctor en ciencias, una persona con reputación impecable. Pero los dibujos infantiles eran demasiado realistas, demasiado emocionales. Antonio lo sabía de primera mano,
Él mismo tenía hijas y entendía la diferencia entre miedos infantiles normales y verdadero horror. Llegando a su apartamento de 2 habitaciones, inmediatamente encendió el ordenador y comenzó a buscar información sobre el Dr. Castillo. Internet dio muchos artículos y materiales. El conocido psicólogo infantil Íñigo Castillo presentó una metodología revolucionaria para trabajar con niños traumatizados, decía el titular de uno de los artículos en una revista científica. El Dr. Castillo, laureado del Premio Vygotsky por logros destacados en el área de psicología infantil, informaba otra publicación. Actividad benéfica del Dr. Castillo, ayuda gratuita a niños de familias desfavorecidas, alababa un tercer artículo. Las fotografías mostraban a un hombre respetable en varios eventos, conferencias científicas donde daba charlas, veladas benéficas donde recibía premios, ceremonias en el Ministerio de Educación donde lo honraban como especialista destacado. Sus credenciales científicas eran impresionantes, doctor en ciencias psicológicas, autor de más de 20 artículos científicos en revistas principales, coautor de un manual de psicología infantil, laureado de varios premios en el área de ciencia y educación. Antonio abría artículo tras artículo, estudiaba las publicaciones científicas de Castillo, leía reseñas de colegas. Todo hablaba de que ante él había un especialista destacado que había dedicado su vida a ayudar a los niños. Pero, ¿por qué entonces su propia hija adoptiva dibujaba cuadros de horror con su participación? Antonio trató de encontrar información más personal. Castillo estaba casado por segunda vez, el primer matrimonio se rompió hace 10 años, no hubo hijos del primer matrimonio. Con su esposa actual vivía ya 8 años, adoptaron a Luz hace 2 años y medio. ¿Tal vez el problema está en la adaptación de la niña? ¿Tal vez la niña simplemente no se acostumbró a la nueva familia? Pero ya habían pasado más de 2 años. Antonio se levantó del ordenador y caminó por el apartamento. El silencio de la tarde lo presionaba. Normalmente a esta hora llamaba a sus hijas, les deseaba buenas noches, pero hoy no podía obligarse a marcar el número de su ex esposa. El divorcio. Esta herida aún sangraba, aunque ya había pasado 1 año y medio. Olga se fue con un hombre más exitoso, el mecánico Eugenio Iglesias, que tenía su propio taller y ganaba varias veces más. Eres un buen padre, Antonio, pero no puedes mantenernos como nos merecemos, le dijo Olga en el divorcio. Y tenía razón. El trabajo de electricista particular traía suficiente para una vida modesta, pero no para el lujo que quería la esposa. Ahora Olga tenía una casa nueva, un marido nuevo y un hijo nuevo, Esteban de 6 meses. Y Antonio veía a sus hijas solo los fines de semana, y cada despedida de ellas le rompía el corazón. Alejandra y Sofía, sus gemelas de 5 años, se habían convertido en el sentido de su vida después del divorcio. Por ellas estaba dispuesto a todo, y por eso la historia de la pequeña Luz del Palacete lo había afectado tanto. ¿Y si alguien hiciera daño a sus niñas? ¿Y si ellas dibujaran tales súplicas desesperadas de ayuda? Él querría que alguien se diera cuenta, que alguien no pasara de largo, que alguien las protegiera. ¿Pero y si se equivocaba? Después de todo, con esto podía destruir la vida de una persona inocente por sus propias sospechas. Antonio sacó el teléfono y una vez más estudió atentamente las fotografías de los dibujos. La letra infantil, detalles precisos, emociones sinceras, todo esto era demasiado real para un simple juego de imaginación. En uno de los dibujos notó algo que antes no había visto. En el rincón de la hoja estaba dibujada una pequeña ventana con reja, exactamente como las que había visto en el sótano del palacete. La decisión maduraba lentamente, pero hacia la mañana se hizo definitiva. Antonio no podía simplemente olvidar lo visto y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Si había aunque fuera la más mínima probabilidad de que la niña estuviera sufriendo, estaba obligado a verificarlo. Los siguientes 2 días, entre viajes por encargos, Antonio los pasó reflexionando y planificando. Entendía que había que actuar con cuidado, una sola sospecha no era suficiente para acusaciones serias contra un psicólogo respetado.
Al tercer día tomó la decisión y llamó a Castillo. Doctor, disculpe la molestia. Soy Antonio Barbosa, el electricista. Trabajé en su casa anteayer. Ah, sí, por supuesto. ¿Pasó algo? Entienda, después de un análisis más minucioso del esquema descubrí problemas adicionales con el cableado en el desván. Parte de los cables son muy viejos, el aislamiento se destruye en algunos lugares. Para la seguridad completa de su familia recomendaría realizar un reemplazo integral de las secciones viejas. Al otro extremo del teléfono se hizo una pausa. ¿Es serio? Bastante serio. En ciertas condiciones puede ocurrir un incendio. Especialmente teniendo en cuenta que tienen una niña en casa. Por supuesto, venga. La seguridad de la familia está por encima de todo. ¿Cuándo puede empezar? Mañana por la mañana o hacia el mediodía, como convenga. Perfecto. Lo esperaré. A la mañana siguiente Antonio regresó al palacete. Esta vez estaba preparado para una observación más atenta y tenía un plan de acción. Elena lo recibió en la puerta. Se veía cansada. Buenos días, Antonio. Íñigo se fue temprano a la clínica, tiene una conferencia importante. Pidió que le transmitiera que confía completamente en su profesionalismo. Gracias. ¿Cómo está Luz? ¿Luz? Elena se sorprendió por la pregunta directa. En principio normal. Aunque últimamente se ha vuelto aún más retraída. Íñigo dice que es una etapa normal de adaptación, a veces hay retrocesos en el desarrollo. ¿Está en casa? Sí, tiene vacaciones de verano. Está en su habitación, dibujando. Le encanta dibujar, pero por alguna razón no muestra sus trabajos a nadie. Dibujando. Antonio sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. ¿Puedo verla? Soy padre de 2 niñas, entiendo la psicología infantil. Por supuesto, pero es muy tímida con los desconocidos. Luz. Llamó Elena. Saluda al tío Antonio. La niña apareció en la puerta de su habitación lentamente, insegura. En las manos tenía un álbum y lápices de colores. Al ver a Antonio, inmediatamente apretó fuerte el álbum contra su pecho, como protegiendo un secreto. Hola, Luz, dijo Antonio suavemente. ¿Te acuerdas de mí? La niña asintió sin levantar los ojos. ¿Qué dibujas? Nada especial, respondió en voz baja, pero en la voz sonó tal tristeza que a Antonio se le encogió el corazón. ¿Me enseñas? Yo también dibujo a veces. Luz negó con la cabeza y apretó aún más fuerte el álbum. En sus ojos Antonio vio no solo timidez, sino pánico. Luz es muy talentosa, dijo Elena con orgullo. Pero por alguna razón se niega categóricamente a mostrar sus dibujos. Incluso a mí me los enseña rara vez. Íñigo explica esto por las particularidades de su psique después del orfanato, los niños de allí suelen ser reservados. Entiendo, asintió Antonio. Tengo que trabajar. Y tú, Luz, si quieres mostrar los dibujos, estaré en el desván. Prometo que no le contaré tus secretos a nadie. La niña levantó los ojos hacia él y en ellos brilló una chispa de esperanza. Subiendo al desván, Antonio inmediatamente verificó el escondite bajo la tabla. Había aún más dibujos. Entre los viejos aparecieron nuevos. En uno de los dibujos frescos la niña estaba representada atada a un sillón y al lado estaba una figura en bata blanca con una jeringa en la mano. La inscripción con letra temblorosa decía: ayer tío Íñigo dijo que verificaría cómo sentiría la nueva medicina. Me sentí muy mal. En otro dibujo la niña yacía en una habitación oscura y en el rincón se veía una videocámara en un trípode. Él filma cómo me duele. Dice que es para la ciencia. Antonio fotografió los nuevos dibujos y continuó trabajando, escuchando atentamente los sonidos en la casa. Aproximadamente 1 hora después Antonio oyó cómo se cerró la puerta de entrada.
Castillo había regresado antes de lo normal. Elena, al recibir a su marido, dijo que necesitaba salir urgentemente a la tienda. Tomando el bolso, abrió la puerta y se dirigió rápidamente por el sendero hacia la salida del palacete, olvidando advertir a Castillo que en el desván trabajaba el electricista. Luz. La llamó. ¿Dónde estás? Aquí, tío Íñigo, se oyó una voz infantil asustada. Excelente. Hoy tengo tiempo libre, haremos una sesión adicional de terapia. Esto ayudará a tu desarrollo. No quiero, tío Íñigo, susurró la niña. Después de ayer aún me duele. Luz, ya hablamos de esto. El tratamiento es necesario. Y recuerda, si le cuentas a mamá sobre nuestras clases, a ella también le tocará pasar por el mismo tratamiento. ¿No quieres que a mamá le duela? No, respondió apenas audible. Entonces sé una niña obediente y baja. Antonio apretó los puños hasta sentir dolor. Ahora entendía por qué la niña callaba. Castillo la amenazaba con hacerle daño a su madre adoptiva. Este sádico usaba el amor infantil contra la propia niña. Antonio bajó silenciosamente al segundo piso y oyó cómo Castillo llevaba a la sollozante Luz hacia la escalera del sótano. Sacando el teléfono, Antonio encendió la grabadora y se acercó cuidadosamente a la puerta del sótano. Hoy estudiaremos cómo reacciona tu organismo a varios tipos de estrés, se oía desde el sótano la voz calmada de Castillo. Esto es muy importante para desarrollar nuevos métodos de tratamiento de otros niños. Por favor, tío Íñigo, ¿se puede sin inyecciones? Lloraba Luz. Sin inyecciones no se puede. Necesito medir exactamente tus reacciones. No llores, esto dificulta el experimento. Lo que Antonio escuchó después lo hizo temblar de rabia y asco. Castillo explicaba metódicamente cada una de sus acciones, como dando una conferencia, mientras la niña lloraba y suplicaba que parara. Reacción muy interesante, murmuraba el psicólogo. El umbral del dolor aumenta con cada sesión. El organismo se adapta al estrés. Lo anotaré en el informe. Antonio grababa todo lo que oía, apretando los dientes de rabia. Cada gemido de la niña resonaba con dolor en su corazón, pero entendía, sin la grabación no le creerían. La sesión duró casi una hora. Cuando todo terminó, Castillo sacó del sótano a la niña semiconsciente y la llevó a su habitación. Descansa, le dijo. Y recuerda, esto es nuestro secreto. Si mamá se entera, a ella también le tocará tratarse. Antonio rápidamente subió al desván e hizo como que trabajaba. Después de que dejó caer las alicates al suelo, en un minuto apareció Castillo. Oh, ¿ya está aquí? Hola. ¿Hace cuánto? ¿Cómo van las cosas con el cableado? Hola. 1 hora, hora y media. Todo va según el plan. Antonio trataba de hablar tranquilo, aunque por dentro hervía de rabia. Para la noche debería terminar. Perfecto. Por cierto, ¿no oyó cómo lloraba Luz? A veces tiene ataques de histeria, consecuencias del orfanato. Tengo que aplicar métodos especiales de tranquilización. No oí nada, mintió Antonio. Estaba demasiado ocupado con el trabajo. Bien. Continúe. Estaré en mi despacho, en la primera planta, cuando termine, pase por allí. Después de la partida de Castillo, Antonio pasó otra media hora en el desván, poniendo en orden sus pensamientos y planes. Ahora tenía una grabación de audio de lo que pasaba, pero esto aún no era suficiente para un caso completo. Bajando silenciosamente, encontró a Luz en su habitación. La niña yacía en la cama, su cara estaba roja de lágrimas. Luz, la llamó suavemente. ¿Cómo estás? Me duele, susurró sin levantar los ojos. ¿Dónde te duele? En todas partes. Tío Íñigo dijo que esta medicina me ayudaría a ser mejor. Pero solo me siento peor. Luz, ¿y quieres que te enseñe fotos de mis hijas?
La niña asintió cuidadosamente. Antonio sacó el teléfono y le mostró fotos de Alejandra y Sofía en el parque. Son guapas, susurró Luz. ¿Y ellas tienen miedo de su papá? No, por supuesto que no. Los papás deben proteger a sus hijos, no hacerles daño. Y tal vez, la niña se detuvo, tal vez usted me ayude. Soy una niña muy buena, obedeceré. Antonio sintió cómo se le cerraba la garganta de lástima. Luz, yo te ayudaré obligatoriamente. Pero para eso necesito saber algo. ¿Tío Íñigo te hace daño a menudo? La niña miró alrededor, se aseguró de que nadie los oía, y asintió. Cada día, cuando mamá no está en casa. Dice que si le cuento a mamá, a ella también le dolerá. No quiero que a mamá le pase algo malo. ¿Y hace cuánto empezó esto? Casi desde que empecé a vivir aquí. Al principio era bueno, pero después dijo que iba a ayudarle en su trabajo. Luz, ¿puedes enseñarme tus dibujos? ¿Los que escondes? La niña guardó silencio mucho tiempo, luchando consigo misma. Finalmente sacó de debajo del colchón un cuaderno y se lo tendió a Antonio. Lo que vio era aún más terrible que las fotografías del desván. Página tras página estaban llenas de imágenes de pesadilla, la niña en el sótano, atada al sillón, jeringas y aparatos extraños, la figura en bata blanca causando dolor, la videocámara filmando todo lo que pasaba. En la última página había un dibujo que especialmente impresionó a Antonio. La niña extendía las manos hacia una ventana, tras la cual brillaba el sol y volaban pájaros. La inscripción decía, quiero ir con papá y mamá de verdad. Quiero que me quieran, no que me torturen. Luz, dijo Antonio cuidadosamente, ¿y si te dijera que pronto tío Íñigo ya no podrá hacerte daño, me creerías? ¿De verdad? En los ojos de la niña se encendió una esperanza tímida. De verdad. Pero para eso necesito tu ayuda. ¿Puedes ser una niña muy valiente? Lo intentaré. Bien. Y por ahora no le digas a nadie de nuestra conversación. Es nuestro secreto. Antonio fotografió los dibujos del cuaderno de Luz y se lo devolvió a la niña. Ahora tenía suficientes pruebas, pero quedaba la pregunta, ¿cómo actuar después para no dañar a la niña? Antonio llamó a Castillo, le dio parte de los trabajos realizados. Este verificó el cableado reparado, quedó satisfecho. Después de pagar el trabajo de Antonio, lo acompañó hasta la salida. Los días siguientes Antonio los dedicó a una planificación cuidadosa. Entendía que había que actuar muy cuidadosamente, cualquier error podía llevar a que Castillo ocultara las huellas o, lo que era peor, causara a Luz aún más daño. Antonio estudió el horario de la familia Castillo. Elena se iba al colegio cada mañana a las 8 y regresaba alrededor de las 3. Los martes y jueves tenía clases adicionales y se quedaba en el colegio hasta las 9 de la noche. Precisamente en estos días, como entendió Antonio, Castillo realizaba las sesiones más crueles con Luz. Castillo trabajaba en una clínica privada y en la universidad, su horario era más flexible. Pero Antonio notó una regularidad, el doctor siempre encontraba la posibilidad de quedarse en casa a solas con Luz cuando Elena no estaba. Ante todo había que encontrar un aliado entre los órganos de orden público. Antonio entendía que sus palabras contra las palabras de un psicólogo respetado podían no tener peso sin el apoyo de profesionales. A través de un conocido que trabajaba como guardia de seguridad en el juzgado, Antonio obtuvo los contactos de Dorado, un investigador experimentado. La reunión tuvo lugar en una cafetería en el centro de la ciudad. Dorado, hombre de unos 45 años, con mirada penetrante, escuchó atentamente el relato de Antonio. Entiendo sus sospechas, dijo, estudiando las fotografías de los dibujos y escuchando la grabación de audio. Pero debe entender, el doctor Castillo es una persona muy influyente. Necesitaremos pruebas de hierro. ¿Qué considera usted pruebas de hierro? Grabación de video de lo que pasa, testimonios de testigos, dictamen médico sobre el daño causado.
Los dibujos y la grabación de audio están bien, pero los abogados pueden disputar su autenticidad. ¿Y cómo obtener una grabación de video? Solo con sanción del juzgado. Hay que presentar una denuncia oficial, realizar una investigación preliminar. Pero para eso se necesitan motivos fundados. Dorado reflexionó, estudiando los materiales. Cuénteme más detalladamente sobre el comportamiento de la niña. ¿Hay signos externos de violencia? Antonio contó cómo Luz tenía miedo de Castillo, cómo temblaba al sonido de su voz, cómo escondía sus dibujos. ¿Y la madre? ¿Realmente no sospecha nada? Parece que no. Castillo la convenció de que el comportamiento extraño de la niña son consecuencias normales de la estancia en el orfanato. Y además intimidó a la niña con amenazas de causar daño a la madre adoptiva. Esquema clásico del tirano doméstico, asintió sombríamente Dorado. Aislamiento de la víctima, intimidación, uso de la autoridad. ¿Qué propone? Primero hay que hablar con la madre. Si acepta colaborar, podremos obtener sanción del juzgado para realizar medidas operativas. Pero esta es una situación muy delicada, la mujer puede no creer o, al contrario, asustarse y contarle todo al marido. ¿Y si no cree? Entonces actuaremos a través de los órganos de tutela. Realizaremos una verificación de las condiciones de mantenimiento de la niña, examen médico. Pero esto llevará mucho tiempo y la niña seguirá sufriendo. Dorado una vez más estudió atentamente los materiales. Sus pruebas son serias, reconoció. Especialmente la grabación de audio y los dibujos. Creo que podemos arriesgarnos y hablar con la madre. ¿Cómo es mejor hacerlo? Muy cuidadosamente. Hay que elegir el momento cuando esté preparada para escuchar y el lugar donde su marido no nos oiga. Y lo principal, hay que estar preparados para que después de nuestra conversación los eventos empiecen a desarrollarse muy rápidamente. Acordaron que Antonio averiguaría el horario de Elena y encontraría el momento oportuno para la conversación. Dorado mientras tanto prepararía los documentos oficiales para obtener sanción del juzgado para realizar la operación. Antonio esperaba a Elena cerca del colegio ya el segundo día. El primer día ella tenía prisa y no pudo detenerse para conversar. Hoy decidió actuar más insistentemente. Cuando Elena salió del edificio escolar, Antonio se acercó a ella. Elena, necesito hablar urgentemente con usted. Es muy importante. ¿Antonio? Se sorprendió de su aparición y se inquietó. ¿Pasó algo? ¿Problemas con la electricidad? No, no es por la electricidad. Se trata de la seguridad de su hija. De la vida y salud de Luz. La cara de Elena cambió inmediatamente. El instinto maternal la hizo desechar todas las dudas. ¿Qué pasa con mi Luz? ¿Qué pasó? Diga inmediatamente. Vamos a sentarnos en mi coche. Lo que voy a contarle y mostrarle puede ser un shock muy fuerte para usted. Fueron al coche de Antonio. Elena se sentó en el asiento del pasajero, sus manos temblaban de emoción y miedo. Empezaré por lo que descubrí casualmente al trabajar en su casa. Antonio sacó el teléfono y le mostró las fotografías de los dibujos infantiles encontrados en el desván. Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. Con cada dibujo su cara se ponía más pálida y los ojos se llenaban de horror e incredulidad. Esto no puede ser verdad, susurró. Luz no pudo dibujar tal cosa. Es una niña feliz. Íñigo la ayuda a superar los traumas. Yo también pensé así al principio, dijo Antonio suavemente. Pero mire esto. Le mostró las fotografías del álbum personal de Luz y después puso la grabación de audio del sótano. Elena escuchaba, sin poder creer lo que oían sus oídos. En la grabación estaba la voz de su marido, calmada, metódica, explicando sus acciones. Y la voz de su hija, llorando, suplicando piedad. Dios mío, susurró cuando terminó la grabación. ¿Qué le hace a mi niña? ¿Cómo es posible esto?
la usa para sus experimentos. Tortura a la niña bajo el pretexto de tratamiento y graba todo esto como investigaciones científicas. Elena se cubrió la cara con las manos y lloró. Su mundo se desplomaba ante sus ojos. La persona con quien se había casado, a quien había confiado la educación de su hija adoptiva, resultó ser un monstruo. Debería haberme dado cuenta, sollozaba. Debería haber entendido. Luz se volvió tan callada, retraída, a menudo se despertaba por pesadillas, tenía miedo de quedarse sola en casa con él. Y él decía que era normal, que eran particularidades de la adaptación. Usted no tiene la culpa, Antonio puso la mano en su hombro. Él es un psicólogo profesional, sabe manipular a las personas. Usó su confianza y amor por la hija contra ella misma. Pero ¿cómo no oí? ¿Cómo no vi? Él es muy cuidadoso. Realiza sus sesiones solo cuando usted no está en casa. Y a Luz la intimidó con amenazas, le dijo que si le contaba a usted también le tocaría pasar por lo mismo. ¿Qué? Los ojos de Elena se encendieron de rabia. ¿Él la amenazó con hacerme a mí lo mismo? Sí. Por eso la niña callaba, tenía miedo no por sí misma, sino por usted. Elena lloraba cada vez más fuerte, entendiendo por lo que había pasado su pequeña hija. ¿Qué hago ahora?, preguntó entre lágrimas. ¿Cómo pude amar a tal persona? ¿Cómo pude no proteger a mi propia hija? Lo principal ahora es salvar a Luz y lograr un castigo justo para él. Pero para eso necesito su ayuda. Lo que sea. Estoy dispuesta a todo por ella. Conmigo trabaja el investigador dorado de la policía. Se especializa en crímenes contra niños. Necesitamos atrapar a su marido con las manos en la masa para que sus abogados no tengan posibilidad de disputar las pruebas. Elena se secó las lágrimas y asintió decididamente. Digan qué debo hacer. Necesitamos obtener una grabación de video de lo que pasa en el sótano. Pero para instalar una cámara oculta se requiere sanción del juzgado. Y para eso se necesitan sus testimonios como testigo. Daré cualquier testimonio. Bien. Mañana por la mañana iremos al investigador dorado, usted contará todo lo que sabe y presentaremos una denuncia oficial. ¿Y si Íñigo entiende que lo sé todo? ¿Y si le hace aún más daño a Luz? Eso no pasará. Usted es una mujer muy fuerte, Elena. Por Luz podrá todo. Lo principal, comportarse como siempre hasta que estemos listos para actuar. ¿Y si la policía no me cree? Íñigo es un científico conocido, tiene una reputación impecable. Tenemos todas las pruebas. Grabaciones de audio, fotografías de dibujos, sus testimonios de testigo. Su reputación no lo ayudará a escapar de la responsabilidad por lo que le hace a la niña. Elena una vez más miró las fotografías de los dibujos de su hija. Fui tan ciega, dijo con dolor en la voz. Todos estos meses mi niña sufría y yo no veía nada. Ahora ve. Y solo usted puede protegerla. Sí, dijo Elena firmemente. Mañana mismo vamos a la policía. Esta pesadilla debe terminar. A la mañana siguiente Antonio y Elena fueron a la comisaría de policía al investigador dorado. Elena se veía agotada, no había dormido en toda la noche, reflexionando sobre lo escuchado y preparándose para la conversación que se avecinaba. Dorado los recibió en su despacho. El investigador experimentado inmediatamente evaluó el estado de la mujer y entendió que estaba dispuesta a colaborar. Elena, entiendo lo difícil que le resulta esta conversación, dijo suavemente. Pero su testimonio es extremadamente importante para salvar a su hija. Estoy dispuesta a hacer todo lo necesario y contar todo lo que sé, respondió Elena con voz temblorosa. Las siguientes 2 horas se dedicaron a un interrogatorio detallado. Elena contaba sobre las rarezas en el comportamiento de Luz, sobre cómo Castillo explicaba estos cambios, sobre sus sospechas que ella desechaba confiando en su marido psicólogo. Ahora entiendo, decía, que todas las señales estaban ahí.
Luz tenía miedo de quedarse sola en casa con él, se sobresaltaba cuando él entraba en la habitación, escondía sus dibujos. Y él lo explicaba todo por las particularidades de su psique después del orfanato. ¿Con qué frecuencia dejaba a la niña sola con su marido? Preguntó Dorado. Cada día. Yo tengo trabajo, él tiene un horario más flexible. Pensaba que incluso era bueno, la niña con su padre, y además recibía ayuda psicológica profesional de él como especialista. ¿Y cómo reaccionaba Castillo a sus preguntas sobre el estado de su hija? Decía que todo iba según el plan, que Luz tenía mejoras. A veces mencionaba la necesidad de procedimientos especiales, pero cuando le preguntaba detalles, respondía que era demasiado complejo para explicárselo a un no especialista. Dorado anotaba cuidadosamente cada palabra. Paralelamente estudiaba los materiales proporcionados por Antonio, fotografías de dibujos, grabaciones de audio, marcos temporales de lo ocurrido. Sus testimonios junto con las pruebas materiales nos dan fundamentos para obtener sanción del juzgado, dijo finalmente. Podremos realizar una operación con instalación de vigilancia oculta. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Preguntó Antonio. En breve tiempo. Pero hay un problema, necesitamos elegir el momento cuando Castillo garantizadamente realice otra sesión. Él tiene horario, dijo Elena. Los martes y jueves me quedo en el colegio hasta las 9 de la noche en clases adicionales. Precisamente en esos días Luz se comporta especialmente extraño después de mi regreso. Hoy es miércoles, calculó Dorado. Significa que mañana tenemos una oportunidad. Elena, ¿podrá comportarse como siempre un día más? Podré, respondió firmemente. Por Luz resistiré lo que sea. Bien. Entonces mañana por la mañana obtendremos sanción del juzgado y prepararemos la operación. Usted se irá a las clases adicionales como siempre y nosotros instalaremos una cámara oculta en el sótano. ¿Y cómo entrarán en la casa? Preguntó el investigador a Antonio. Le daré a Antonio las llaves de la entrada de servicio, como electricista que trabaja allí. Llamaré a mi marido y le diré que lo llamé para realizar trabajos en el trastero de arriba por un cableado que hacía chispas. Y si regresa antes de lo debido, no causará sospechas, dijo Elena. ¿Y qué pasará con las pruebas obtenidas de esa manera? Se preocupaba Elena. Tendremos sanción del juzgado, su consentimiento como propietaria de la vivienda y necesidad técnica. Antonio realmente realiza trabajos de instalación eléctrica. Jurídicamente todo estará limpio. Dorado explicó los detalles de la operación próxima. La cámara sería instalada en el sótano para registrar lo que pasara. En cuanto comenzara la sesión, el grupo de captura entraría en la casa y detendría a Castillo con las manos en la masa. ¿Qué pasará con Luz durante la operación? Inmediatamente la entregaremos a médicos y psicólogos infantiles. Después del examen médico se quedará con usted, pero bajo supervisión de los órganos de tutela hasta completar la investigación. ¿Y qué con el padre adoptivo? Si nuestras sospechas se confirman, lo arrestarán por acusación de maltrato infantil. Con tales pruebas le esperan muchos años de prisión. Elena asintió, apretando las manos en puños. Estoy dispuesta a todo, con tal de que esta pesadilla termine. El jueves resultó ser el día más largo en la vida de Antonio. Desde la mañana recibió de Dorado la confirmación, el juzgado había dado sanción para realizar la operación. Dorado explicó detalladamente el plan de acción. El grupo de operativos esperaría en un coche cerca de la casa. Antonio, bajo el pretexto de completar trabajos eléctricos, instalaría en el sótano una cámara miniatura con transmisor. En cuanto comenzara la sesión y en video se registraran acciones criminales, el grupo irrumpiría en la casa. Lo más importante, no espantar al sospechoso antes de tiempo, advirtió el detective. Si sospecha algo malo, puede huir o destruir las pruebas. ¿Y si hoy no realiza ninguna sesión? Entonces lo intentaremos la próxima vez. Pero según las palabras de Elena, los jueves esto ocurre regularmente.
Por la mañana Antonio llegó a casa de los Castillos supuestamente para completar los trabajos. Elena lo recibió en la puerta, estaba pálida y nerviosa, pero trataba de mantenerse. «Buenos días, Antonio», dijo, procurando hablar naturalmente. «Íñigo ya se fue a la clínica». «Hola. Ahora mismo empezaré todos los trabajos». Luz se veía aún peor que de costumbre. La niña, como si sintiera la proximidad de algo terrible, se mantenía cerca de Elena y se negaba a alejarse de ella. «Mamá, ¿puedo ir hoy contigo al colegio?», le rogaba. «No, cielo, a los niños no se les permite en las clases adicionales. Te quedarás en casa». «No quiero quedarme con tío Íñigo». «Lucecita, no te preocupes, todo saldrá bien. Solo una última vez, pequeña, lo prometo». Elena apenas contenía las lágrimas. Antonio bajó al sótano. El local era exactamente como se lo había imaginado por las grabaciones de audio, equipado como laboratorio con sillón con correas, mesitas con instrumentos, videocámara en trípode. Rápida y cuidadosamente instaló la cámara miniatura tras el cuadro eléctrico de modo que fuera invisible, pero que a la vez abarcara toda la habitación. La cámara estaba conectada a un transmisor que transmitía la imagen al grupo de operativos. «Antonio, hay conexión», se oyó en el auricular la voz de Dorado. «La imagen está nítida. Ahora esperamos». A las 2 de la tarde Antonio salió de la casa, dirigiéndose a uno de los coches de operativos. A las 4 Elena se fue supuestamente al trabajo. Antes de marcharse abrazó fuerte a Luz y le susurró al oído. «Pronto todo cambiará, cielo, lo prometo. Sé una niña valiente». A las 5 de la tarde regresó Castillo. Se veía satisfecho y animado. En la clínica había tenido una presentación exitosa de nuevas metodologías. «Luz. ¿Estás sola?». «Excelente», la llamó. «Ven aquí». Luz salió lentamente de la habitación. Estaba pálida como la cera y temblaba con todo el cuerpo. «Hoy tendremos una sesión especial», dijo Castillo con una sonrisa aterradoramente bondadosa. «Quiero probar una nueva metodología que hoy presenté a los colegas». «No quiero, tío Íñigo», susurró la niña. «Ya hablamos de esto, Luz. Es necesario para tu tratamiento. Y recuerda, si mamá se entera de nuestras clases, a ella también le tocará tratarse». Antonio apretó los puños y maldijo, observando la transmisión de video desde el coche. «Aguante, Antonio». «Un poco más», dijo Dorado. Castillo llevó a la sollozante Luz hacia la escalera del sótano. «Hoy estudiaremos la efectividad del nuevo medicamento», se oía desde el altavoz en el coche la voz de Castillo. «Esto es muy importante para el desarrollo de la psicología infantil. Por favor, tío Íñigo, no hace falta inyecciones», lloraba suavemente Luz. «Sin inyecciones no se puede, pequeña. Necesito medir exactamente tu reacción». En el auricular sonó la voz de Dorado. «Adelante. Salimos, colegas». El grupo de operativos rápida y silenciosamente rodeó la casa. En el sótano continuaba la pesadilla. Castillo explicaba metódicamente sus acciones, mientras Luz lloraba y suplicaba piedad. «Reacción muy interesante», murmuraba el doctor. «El organismo se adapta a los impactos de estrés. Esto confirma mi teoría sobre la resistencia infantil». Antonio silenciosamente abrió la puerta trasera, cuya llave le había dado Elena. Dorado con Antonio y 2 operativos penetraron en la casa. Antonio les indicó la dirección hacia el sótano. «Ahora verificaremos cómo reaccionas a estímulos de dolor de diferente intensidad», continuaba Castillo abajo. «Duele, tío Íñigo, duele mucho», sollozaba Luz. «El dolor son solo impulsos eléctricos», respondía calmadamente. «Debes aprender a controlarlos». Dorado con un gesto mostró a los operativos que tomaran posiciones junto a la escalera. Él mismo rápidamente bajó al sótano. «Policía. Manos arriba».
Castillo se quedó inmóvil con una jeringa en la mano. Luz yacía en el sillón, atada con correas, su cara estaba roja de lágrimas y dolor. ¿Qué significa esto? Castillo trató de mostrar indignación. Este es mi laboratorio privado. No tienen derecho a estar aquí. Tenemos sanción del juzgado para su detención por sospecha de maltrato infantil, respondió fríamente Dorado. Antonio se lanzó hacia Luz, desatando cuidadosamente las correas. La niña estaba en estado semiconsciente, pero viva. En sus brazos se veían huellas de inyecciones. Todo está bien, pequeña, le susurraba, tomándola en brazos. Ahora estás a salvo. Ya nadie nunca te hará daño. Luz con dificultad abrió los ojos y lo reconoció. Tío Antonio, susurró con voz débil. Vino a salvarme. Como en el cuento de la princesa. Sí, cielo. Prometí que estarías a salvo. Castillo aún no entendía la seriedad de la situación. Incluso esposado continuaba defendiendo su posición. Cometen un error. Gritaba mientras lo sacaban del sótano. Realizo importantes investigaciones científicas. Mis métodos ayudarán a miles de niños. Es un enfoque revolucionario para estudiar traumas infantiles. Lo único que estudiaba era cómo causar máximo dolor a una niña indefensa, respondió con asco Dorado. En ese momento irrumpió en la casa Elena. Entró corriendo, sin poder esperar más. Luz. Mi niña. Extendió los brazos hacia su hija. Mamá, susurró Luz, ¿ahora tío Íñigo ya no me hará daño? Nunca, cielo. Nadie y nunca te tocará más. La ambulancia que llegó se llevó a Luz al hospital. Los médicos diagnosticaron huellas de violencia física, marcas de inyecciones con medicamentos desconocidos, pero afortunadamente, la vida de la niña no corría peligro. Simultáneamente con la detención de Castillo se realizó un registro de su casa y despacho de trabajo. Lo que encontraron los investigadores superó las peores expectativas. El registro en la casa y despacho de trabajo de Castillo dio a la investigación un volumen colosal de pruebas. En su ordenador descubrieron decenas de gigabytes de grabaciones de video, fotografías e informes detallados sobre experimentos con luz que se llevaban a cabo desde el mismo momento de la adopción. En una carpeta especial investigación del sujeto L8 se guardaban cientos de archivos, informes diarios sobre procedimientos, gráficos de reacciones de la niña a varios tipos de impacto, planes de nuevos experimentos, notas científicas sobre desarrollo de metodologías de estudio de traumas infantiles. Resultó que Castillo había comenzado a abusar de Luz prácticamente inmediatamente después de la adopción. Los primeros registros estaban fechados solo un mes después de que la niña apareciera en la familia. En las anotaciones del diario el doctor describía detalladamente la evolución de sus métodos. Marzo de 2023, el sujeto L8 muestra resistencia natural a los procedimientos. Es necesario elaborar un sistema de motivación a través de amenazas dirigidas a la madre adoptiva. Mayo de 2023, la efectividad de las amenazas alcanza el 90%. El sujeto se somete completamente a las exigencias. Se puede pasar a experimentos más complejos. Septiembre de 2023, el umbral de dolor del sujeto aumentó significativamente. El organismo se adapta a los impactos de estrés. Esto confirma la teoría sobre la plasticidad de la psique infantil. El descubrimiento más monstruoso fue que los trabajos científicos de Castillo, sus metodologías revolucionarias de estudio de traumas infantiles se basaban en el estudio de las reacciones de la niña. El artículo Mecanismos de formación de trastornos postraumáticos en niños, publicado en una revista prestigiosa y galardonado con un premio, fue escrito basándose en observaciones de Luz. La metodología de estrés controlado en terapia de fobias infantiles era la descripción y registro de su reacción. La pericia también mostró que Castillo había usado en Luz medicamentos experimentales que no habían pasado ensayos clínicos. Algunas de estas sustancias podían causar daño serio a la salud o incluso llevar a la muerte. Este hombre no es solo un sádico, dijo Dorado,
estudiando los materiales del caso. Es un experimentador frío que usó a la niña como animal de laboratorio. La investigación también reveló detalles de la historia personal de Castillo. Su primer matrimonio realmente se rompió por sospechas de la esposa sobre comportamiento inadecuado. Entonces no se lograron encontrar pruebas concretas, pero la mujer intuitivamente sintió el peligro y se divorció de él. La pericia psiquiátrica mostró que Castillo sufría un trastorno grave de personalidad con inclinaciones sádicas pronunciadas. Al mismo tiempo conservaba la capacidad completa de reconocer la criminalidad de sus acciones y dirigirlas. El acusado eligió la profesión de psicólogo infantil no para ayudar a los niños, sino para obtener acceso a víctimas potenciales, decía la conclusión de los expertos. Su actividad científica fue solo una cobertura para satisfacer necesidades sádicas. Luz pasó 3 semanas en el hospital. Los médicos no solo trataron las lesiones físicas, sino que comenzaron un trabajo largo de restauración de la salud mental de la niña. Con la niña trabajó un equipo de los mejores psicólogos infantiles bajo la dirección de la profesora Herrera, una de las especialistas principales en traumas infantiles. El proceso de rehabilitación fue complejo y doloroso. Luz sufrió torturas sistemáticas durante más de 2 años, explicó la profesora Herrera a Elena. Su psique está seriamente traumatizada. Se requerirá mucho tiempo y paciencia para ayudarla a recuperarse. Los primeros días en el hospital Luz casi no hablaba. Tenía miedo de los médicos, se sobresaltaba con cualquier instrumento médico, se negaba a recibir inyecciones incluso de vitaminas. Por las noches la atormentaban pesadillas y despertaba gritando. Antonio la visitaba cada día con permiso de Elena. Gradualmente entre ellos se formó una relación especial de confianza. Para Luz él se convirtió en símbolo de salvación, prueba de que en el mundo hay adultos buenos dispuestos a proteger a los niños. Tío Antonio, le dijo una vez, ¿por qué me creyó? ¿Por qué no pensó que yo fantaseaba? Porque los niños no inventan cosas tan terribles, respondió. Y porque tengo mis propias hijas. Me gustaría que alguien las protegiera si estuvieran mal. ¿Y sus hijas saben que me salvó? Lo saben. Están muy orgullosas de su papá. Y quieren conocerte cuando te mejores. Gradualmente Luz comenzó a abrirse. Con ayuda de los psicólogos aprendía a contar lo vivido, expresar sus sentimientos, manejar las pesadillas nocturnas. El dibujo jugó un papel importante en su recuperación. En lugar de cuadros terribles de dolor y desesperación comenzó a crear otras imágenes, primero tímidamente, luego con más confianza. El primer dibujo luminoso lo hizo Luz una semana después del ingreso al hospital. En él estaba dibujada una niña pequeña saliendo de una cueva oscura hacia un claro soleado. Abajo escribió, Luz va hacia la luz. Elena prácticamente no se apartaba de su hija. Sentía una culpa enorme por no haber podido proteger a Luz antes, y los psicólogos trabajaban no solo con la niña, sino también con ella. Usted no tiene la culpa de lo que pasó, le decía la profesora Herrera. Castillo es un manipulador profesional. Usó su confianza y amor maternal contra su hija. Pero debería haberme dado cuenta. Él hizo todo para que no se diera cuenta. Intimidaba a la niña, explicaba las rarezas en su comportamiento con términos profesionales, usaba su autoridad de científico. Lo principal es que ahora Luz está a salvo. Gradualmente las relaciones entre Antonio y Elena se volvían cada vez más cercanas. Los unían no solo las vivencias comunes por Luz, sino también respeto mutuo, comprensión y sentimientos que nacían. Tengo miedo de volver a confiar mi hija a alguien, confesó Elena a Antonio. ¿Cómo puedo estar segura de no equivocarme otra vez? Porque ahora sabe a qué prestar atención, respondió Antonio. Y porque el amor por Luz la hizo más fuerte. Luz apoyaba activamente el acercamiento de Antonio y Elena. Veía en Antonio al padre ideal, bueno, fuerte, dispuesto a proteger. Mamá, le dijo una vez, ¿tío Antonio puede convertirse en mi nuevo papá? ¿Un papá bueno de verdad?
Elena no sabía qué responder. Por un lado, veía cómo Luz se acercaba a Antonio, cómo se sentía segura con él. Por otro lado, el miedo de volver a equivocarse no la dejaba en paz. El proceso judicial contra Castillo comenzó 8 meses después de su detención. Para entonces la investigación había reunido un volumen enorme de pruebas y los psicólogos habían ayudado a Luz a prepararse para dar testimonio. El caso obtuvo amplia publicidad en los medios. La historia del conocido psicólogo que bajo la apariencia de investigaciones científicas torturaba a su hija adoptiva conmocionó a la opinión pública. Muchos colegas de Castillo declararon que nunca habían sospechado su verdadera naturaleza. Siempre parecía un especialista ideal, decía uno de sus ex colegas. Sus trabajos se consideraban ejemplares. Nadie podía suponer que detrás de ellos estaban tales crímenes monstruosos. Castillo hasta el final se negó a reconocer su culpa. En el juicio afirmaba que realizaba investigaciones científicas legales que fueron mal interpretadas. Dediqué mi vida al estudio de traumas infantiles, declaraba desde el estrado. Mis métodos podían parecer duros, pero eran necesarios para entender la naturaleza de la psique infantil. Gracias a mis investigaciones miles de niños recibieron ayuda efectiva. El abogado defensor trató de presentar el caso como un malentendido, afirmando que Castillo realmente realizaba investigaciones científicas, pero excedió los límites razonables en los métodos. Sin embargo, las grabaciones de video del sótano hablaban por sí mismas. Los jurados vieron cómo el científico causaba fríamente dolor a una niña indefensa, cómo registraba sus sufrimientos para sus fines pervertidos. Elena dio en el juicio testimonios emotivos sobre cómo Castillo la engañó, usando su amor por la hija para ocultar sus crímenes. Me hizo creer que el comportamiento extraño de Luz eran consecuencias normales del orfanato, lloraba en el estrado de testigos. Me convenció de que sus métodos la ayudarían a superar los traumas del pasado. Pero en realidad cada día le causaba nuevos traumas aún más terribles. Antonio también testificó como testigo clave. Contó cómo descubrió los dibujos infantiles, cómo decidió investigar y cómo reunió las pruebas. No podía pasar de largo, dijo al tribunal. Como padre de 2 hijas, entendía que en algún lugar cerca una niña sufría y necesitaba ayuda. Simplemente hice lo que debe hacer cada persona normal, proteger al indefenso. El momento más difícil del proceso fue el testimonio de Luz. La niña lo dio en régimen cerrado, en presencia solo del juez, abogados y psicólogo infantil. Su relato sobre las torturas vividas conmocionó incluso a juristas experimentados. Decía que lo hacía para la ciencia, contaba Luz con voz temblorosa. Que si soportaba el dolor, ayudaría a otros niños. Pero yo sabía que no era verdad. Simplemente le gustaba hacerme daño. La pericia médica confirmó que Luz había sido sometida a violencia física y psicológica sistemática durante más de 2 años. Los médicos encontraron huellas de múltiples lesiones, algunas de las cuales podían haber llevado a la discapacidad. La pericia psiquiátrica mostró que Castillo sufría un trastorno grave de personalidad y representaba extremo peligro para la sociedad, especialmente para los niños. El acusado demuestra ausencia completa de empatía hacia la víctima y arrepentimiento por lo hecho, decía la conclusión de los expertos. Ve a la niña no como una persona, sino como objeto para experimentos. La sentencia fue severa, 20 años de privación de libertad en colonia de régimen especial, privación de todos los grados científicos y del derecho a trabajar con niños de por vida, prohibición de ejercer actividad médica y pedagógica. También obligaron a Castillo a pagar una gran compensación a Luz por el daño moral y físico causado. Al escuchar la sentencia, Castillo no mostró ninguna emoción. Incluso en el banquillo de los acusados continuaba considerándose un genio incomprendido, no un criminal. No entienden la importancia de mis investigaciones, dijo en su última palabra. La historia juzgará quién tenía razón. Pero la historia ya había juzgado.
El nombre de Castillo entró para siempre en los anales de la crónica criminal como ejemplo de cómo un grado científico y reconocimiento público pueden enmascarar una esencia monstruosa. Después del juicio, la vida gradualmente comenzó a normalizarse. Luz pasaba por una rehabilitación larga, y cada mes regresaban a ella la alegría y confianza en el mundo. Un papel grande en su recuperación lo jugaron las hijas de Antonio, Alejandra y Sofía. Las gemelas inmediatamente aceptaron a Luz como hermana mayor, y su alegría infantil espontánea la ayudaba a recordar cómo era simplemente jugar y divertirse. «Luz, ¿nos enseñas a dibujar mariposas tan bonitas?», preguntaba Alejandra de 5 años, examinando los nuevos dibujos de la niña. «Por supuesto», sonreía Luz. «Les enseñaré todo». Sus dibujos realmente cambiaron radicalmente. En lugar de cuadros oscuros de miedo y dolor, creaba imágenes brillantes y alegres, jardines florecidos, familias felices, niños jugando en claros soleados. Antonio y Elena se casaron un año después del juicio. La ceremonia fue modesta, pero muy emotiva. La principal dama de honor fue, por supuesto, Luz, que estaba muy orgullosa de su nuevo papel. «Ahora tengo un papá de verdad», decía a todos los conocidos. «Un papá bueno que me quiere y me protege». Antonio adoptó oficialmente a Luz. El procedimiento fue rápido, considerando las circunstancias del caso y el consentimiento de todas las partes. El juzgado no vio obstáculos para la adopción. Para Antonio, Luz se volvió tan querida como sus propias hijas. A menudo recordaba aquella noche cuando vio por primera vez sus dibujos en el desván, y no podía creer que aquella niña asustada se hubiera convertido en una niña segura de sí misma y risueña. La familia se mudó a otra casa. Elena no podía seguir viviendo en aquel palacete donde su hija había sufrido tanto tiempo. La nueva casa era más modesta, pero en ella reinaban el amor, la comprensión y la seguridad. Olga, la ex esposa de Antonio, al principio se relacionó escépticamente con su nuevo matrimonio. Pero cuando vio cómo sus hijas se habían encariñado con Elena y Luz, cómo había cambiado el propio Antonio, entendió que él había encontrado la verdadera felicidad. «Te has convertido en una persona completamente diferente», le dijo en uno de los encuentros. «Más seguro. Salvar a esta niña te cambió a ti también». Elena regresó a la enseñanza. En su despacho colgaba un dibujo infantil de Luz, aquel mismo en el que estaba dibujada una familia feliz bajo el arco iris, dibujado en los primeros días después del rescate. Este dibujo se convirtió en símbolo de esperanza. Antonio continuó trabajando como electricista. Pasaron 10 años desde aquellos eventos. Luz creció y se convirtió en una joven inteligente y buena que ingresó en la Facultad de Medicina en la especialidad Psicología Infantil y Rehabilitación. «Quiero ayudar a niños que pasaron por lo mismo que yo», explicó su elección. «Quiero que sepan que después de la noche más oscura obligatoriamente llega el amanecer». En su 21º cumpleaños escribió a Antonio una carta que él guarda como la reliquia más preciada. «Querido papá Antonio, hoy cumplí 21 años y quiero decirle una vez más gracias por haberme dado la vida. La vida verdadera, llena de amor, alegría y seguridad. Recientemente hice prácticas en el hospital infantil y me trajeron a una niña, tenía 8 años, los mismos que tenía yo cuando usted me salvó. Ella también tenía miedo de los adultos, también dibujaba cuadros terribles. Y le conté la historia del electricista bueno que no pasó de largo ante la desgracia ajena. Ahora esa niña se está recuperando. Tiene esperanza de que el mundo no es tan terrible. Y yo entendí que nuestra historia continúa, a través de cada niño salvado, a través de cada adulto que no permanece indiferente. Usted me enseñó lo más importante, que el bien siempre vence al mal, si hay personas dispuestas a luchar por él. Gracias por esta fe en la humanidad. Su eternamente agradecida hija, estudiante de medicina Luz Barbosa». Antonio releía esta carta muchas veces. Recordaba aquella noche de hace 10 años cuando vio por primera vez los dibujos infantiles en el desván del palacete.
Entonces ni se imaginaba que este descubrimiento casual cambiaría la vida de tantas personas. Castillo cumplía condena en la colonia de régimen especial. Según datos de la administración, nunca se arrepintió de lo hecho, continuando llevando diarios en los que justificaba sus acciones por necesidad científica. Evitaba a otros reclusos, incluso entre criminales, quienes dañaban a niños eran considerados parias. Sus trabajos científicos fueron retirados de todas las bibliotecas y bases de datos, y su nombre borrado de la historia de la psicología infantil. Lo que una vez se consideró metodologías revolucionarias, ahora se estudiaba como ejemplo de cómo la ciencia puede ser pervertida por una conciencia enferma. Luz no solo estudiaba exitosamente en la Facultad de Medicina, sino que participaba activamente en trabajo social. Daba conferencias sobre protección de derechos infantiles, contaba su historia a estudiantes de universidades pedagógicas, ayudaba en centros de rehabilitación. Mi dolor no fue en vano si ayuda a proteger a otros niños, decía. Cada niño salvado es una victoria del bien sobre el mal. Su historia se convirtió en parte de programas educativos para trabajadores sociales, pedagogos, médicos. Mostraba lo importante que es prestar atención a las señales que dan los niños, y cómo una persona que no permanece indiferente puede cambiar el destino de alguien. En un mundo donde el mal a menudo se disfraza bajo la máscara de respetabilidad y cientificidad, se necesitan personas comunes con sentido agudo de justicia y disposición para actuar.